Bueno, estábamos con series en el plano complejo y vamos a ver los residuos. Los residuos salen de la serie de Laurent, o sea, tenemos un punto singular de una función f de z y desarrollamos la serie de Laurent en potencias de z menos z0, o sea, alrededor de ese punto z0. Y entonces vamos a tener que la f de z la vamos a poder escribir como la sumatoria de n igual menos infinito hasta más infinito de los coeficientes a sub n por z menos z0 a la n. O sea que en estos coeficientes aparecen índices que son negativos, índices positivos de 0 en adelante y negativos. Entonces, índice, ¿no? Entonces, f de z va a ser de esta forma. Por supuesto que puede venir algo más antes, a sub menos n por z menos z0 a la menos n, más hasta tener el a sub menos 1 por z menos z0 a la menos 1, más el a sub 0, que sería el término independiente, más, y ahora vienen las potencias positivas, a sub 1 por z menos z0 a la 1, etc. Estos vienen en forma genérica, o sea, cualquiera de estos coeficientes me puede dar 0, pero en forma genérica lo escribimos así. Entonces, la parte que tiene potencias negativas es lo que llamamos la parte singular o polar. O sea, hasta inclusive el término a sub menos 1, o sea, todos estos, los que faltan acá y hasta el menos 1. La parte del término independiente más las de potencias positivas es la parte regular de la serie. Y justamente el coeficiente a sub menos 1 es el residuo de la función en el punto z0. Así que si nos acordamos de cómo calculábamos los coeficientes de Laurent, el residuo de la función en ese punto z0, que dijimos que es el a sub menos 1, va a ser 1 sobre j 2pi por la integral sobre gamma de f de z diferencial z. Así es como calculábamos los coeficientes a sub n, era sobre z menos z0 a la n más 1. Bueno, así que la idea es, si yo quiero calcular el residuo de una función, puedo calcular esa integral, que no es sencilla, porque ojo que el gamma está alrededor del punto singular z0, y la f justamente en ese punto no es analítica, por lo tanto vamos a tener que calcular la parametrización de la curva y calcularla. Puede ser que sea más sencilla o más complicada, pero si nosotros ya tenemos la función desarrollada en la serie de Laurent, directamente vamos a buscar el coeficiente que acompaña a la potencia menos 1 y ese es el residuo. Y ya hemos visto que no necesitamos calcular los coeficientes utilizando las integrales, sino que podemos utilizar otros métodos y conseguimos la serie sin calcular ninguna integral. Bien, vamos a ver el análisis de la singularidad, o sea, nosotros tomamos un z0, que es un punto singular de la función, y calculamos la serie de Laurent. Utilizando la serie de Laurent que nos queda, podemos hacer el análisis de qué tipo de singularidad es el z0. Y además vamos a calcular el residuo, o sea, el coeficiente a sub menos 1 para cada una de estas singularidades. Entonces, vamos a suponer que z0 es un punto singular de f de z. No existe la función en el punto, no existe el límite, o no tengo infinitas derivadas, o no existe la derivada. Cualquiera de esas situaciones sabemos que es un punto singular de la función f. Así que la podemos escribir con su forma de Laurent. Es decir, la sumatoria de n igual menos infinito a más infinito de los coeficientes a sub n por z menos z0 a la n. Ahí es la forma genérica. El a sub n, el n va de menos infinito a más infinito. Y los a sub n pueden darme 0, un montón o no, no importa, es la forma general. Entonces, ¿cuál va a ser el primer caso que vamos a tomar en cuenta? Puede pasar que todos los coeficientes de índice negativo me den 0. O sea, toda esa parte polar que vimos al principio desaparezca. Simplemente la serie va a ser
de n igual 0 a más infinito de a sub n por z menos z0 a la n. ¿Ven? No tengo índice negativo. Son todas las potencias que tengo, o es el término general, el término independiente, el a sub 0, o son potencias positivas. Pueden muchos de estos o algunos darme 0 también, pero lo importante es que todos los a sub menos n son 0. Entonces ahí vamos a decir que Z0 es una singularidad evitable. Y además el residuo es 0, porque son todos ceros, los a sub n con n menor que 0 son todos 0. Entonces el a sub menos 1 también es 0. Y este era el residuo. Bien, el segundo caso vamos a tomar que el a sub menos 1 es distinto de 0 y todos los otros n anteriores son 0. O sea, que a sub n es 0 para todo n menor que menos 1. Quiere decir que la f de z la puedo escribir así, como su serie de Lauren. Empieza en el a sub menos 1. Acá sí, antes no hay nada. Empieza en el a sub menos 1 y este además es distinto de 0, no es el caso anterior. Entonces tengo la potencia z menos z0 a la menos 1 por ese coeficiente distinto de 0 y después la parte regular de la serie, el a sub 0 más a sub 1 por z menos z0 más a sub 2 por z menos z0 al cuadrado y sigue. Pueden ser 0 todos estos o pueden ser 0 un montón de ellos y otro montón no. O sea, no me importa. Lo único importante es que este es distinto de 0, el a sub menos 1, y que todos los otros de índice negativo son 0. Quiere decir, yo quiero calcular ese a sub menos 1. A ver, ¿cómo puedo calcularlo? Porque ese es el residuo. Así que acá seguro que el residuo es distinto de 0. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por z menos z0. En esa igualdad, la igualdad la multiplico por z menos z0. Entonces me queda f de z por z menos z0 y del otro lado de la igualdad, al multiplicar por z menos z0, me queda z menos z0 a la menos 1 por z menos z0, eso es 1. Así que solamente queda este coeficiente a sub menos 1. Y después vamos a tener a sub 0 por z menos z0 más a sub 1 por z menos z0 al cuadrado, a sub 2 por z menos z0 al cubo, etc. Bien, si yo ahora del lado derecho de la igualdad, que no tengo problema con el z0, lo especializo z en z0, toda esta parte desaparece, porque todos los coeficientes que están de este lado están multiplicados por la potencia z menos z0, a alguna potencia. Al reemplazar z por z0, eso se hace 0. Entonces ahí tendría el valor de a sub menos 1. Pero ¿qué pasa? Del otro lado de la igualdad, el producto de f de z por z menos z0, yo no sé si puedo reemplazar por z0. Acá sí podría, pero esta f de z puede ser que no exista en z0 o que no exista el límite, o que no sé, pero no sé qué pasa. Entonces, cuando uno necesita especializar en un punto y no sabe si la función existe en ese punto, puede calcular el límite. Y entonces me va a quedar que el límite de f de z por z menos z0 cuando z tiende a z0 va a ser igual a la sub menos 1. Porque para el lado derecho es lo mismo calcular límite que especializar en lugar de z, especializar en z0. Y bueno, y ese es el residuo de la función. Quiere decir que el residuo me va a dar igual al límite cuando z tiende a z0 de f de z por z menos z0. Y eso es distinto de 0. Y me va a dar un polo de orden 1. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que el límite me da infinito. El límite, vamos a escribirlo acá, el límite cuando z tiende a z0 de f de z, esto es infinito. Si miramos la serie que me representaba a la función, cuando de este lado ahora, del lado derecho, calculo el límite cuando z tiende a z0, toda
toda esta parte se va. Desde el A sub 1 en adelante se hace 0. Pero me queda el A sub 0, que es un número, una constante, y acá cuando calculo z tendiendo a z0, esto se va a infinito. Esta parte porque estoy dividiendo por z menos z0. Así que cumple la primera condición para que sea un polo. ¿Y por qué sabemos que es un polo de orden 1? Bueno, porque este límite me dio un número distinto de 0. Y si se acuerdan, si yo tengo límite cuando z tiende a z0 de z menos z0 por la función, vamos a hacerlo en general, a la n por la función me daba algo distinto de 0, entonces el orden del polo era n. Y en este caso me quedó con n igual 1. Por lo tanto, es un polo de orden 1. Cumple con las condiciones de que sea un polo de orden 1. Y el residuo es exactamente el mismo límite que uno hace para ver si es un polo de orden 1. Y sí o sí es distinto de 0. Así que tenemos estos dos primeros casos. El primer caso, una singularidad evitable, el residuo es 0. Yo puedo tener la serie y darme cuenta que es una singularidad evitable, o puedo tener la función y veo que el límite de la función existe y por lo tanto va a ser una singularidad evitable. Y ya sé que el residuo es 0. El segundo caso, puedo tener la serie y directamente busco el residuo, el A sub menos 1, o puedo tener la función, calculo esto para saber si es qué tipo de singularidad es, y al quedarme con n igual 1, este límite, además de decirme que es un polo de orden 1, es el que me dice cuál es el residuo. Ese es el límite. O sea, de cualquiera de las dos formas. O tengo la función y trabajo con las singularidades, o tengo la serie y es mucho más simple ir a ver el residuo y todo. Bien. El tercer caso, tengo una sub menos n distinto de 0, que no es el n igual 1, y todos los que siguen son 0. O sea, me van a dar 0 todos, el n no es el 1, porque el A sub menos 1 no es este. No sé qué pasa, puede darme 0 o no el A sub menos 1, pero tengo un índice menor que menos 1, que me da distinto de 0, y todos los anteriores a él me dan 0. O sea, la serie empieza en el A sub menos n. Así que vamos a tener A sub menos n por z menos z0 a la menos n, más el A sub menos n más 1 por z menos z0 a la menos n más 1. Con esto me estoy acercando con el índice a 0. Va a aparecer el A sub menos 1 por z menos z0 a la menos 1, y a partir de ahí es la parte regular de la serie. Entonces, el único que yo estoy pidiendo que sea distinto de 0 es este. Este es distinto de 0. Todos los anteriores 0. Pero a partir de acá, los coeficientes pueden ser 0 o no, no importa. Inclusive el A sub menos 1. Pero de cualquier forma, el residuo es este. Bueno, ¿cómo hago para calcular ese residuo? Vamos a hacer lo mismo que antes. Voy a multiplicar por z menos z0, pero para eliminar del lado derecho las potencias negativas. Así que, para asegurarme de que las estoy eliminando, voy a multiplicar por z menos z0 a la n. Así que me va a quedar del lado izquierdo z, f de z por z menos z0 a la n, y del lado derecho ven que al multiplicar esta z menos z0 a la menos n por z menos z0 a la n, me queda 1. Y entonces queda el coeficiente A sub menos n. Y después, todas las coeficientes que aparecen después de este, quedan multiplicados por una potencia positiva. El A sub menos n más 1 por z menos z0 a la 1,
el A sub menos 1 por Z menos Z0 a la N menos 1, el A sub 0 por Z menos Z0 a la N, más, y bueno, y siguen todos con potencias positivas. Repito, este es el que sé que es distinto de 0 y que los anteriores son 0. Pero de todos los que siguen después, todos los que están a partir de acá, los coeficientes pueden darme 0 o no. Bien. Ahora, la idea es que yo quiero encontrar el A sub menos 1. Pero acá no me alcanza como antes especializar en el Z0, porque yo puedo especializar en el Z0 del lado derecho y voy a conseguir este coeficiente, que no es el que quiero. Así que vamos a tomar lo que está del lado derecho como si fuera el desarrollo de otra función, no de f de z por z menos z0 a la n, sino vamos a suponer que tengo una función donde ese es el desarrollo de Taylor de la función en el punto z0. ¿Ven? Tengo una función phi de z, que es el coeficiente principal, el coeficiente independiente, a sub menos n, más el que le sigue a sub menos n más 1 por z menos z0 a la 1, más aparece el a sub menos 1 por la potencia n menos 1, más todos los que siguen. A mí el que me interesa es este. Entonces, como yo estoy pensando que esto es la serie de Taylor de phi de z, este es el coeficiente que acompaña a la potencia n menos 1. Y el coeficiente de Taylor de la potencia n menos 1 es la derivada n menos 1 de esta función phi de z respecto de z n menos 1 veces, especializado en z igual a z0 por 1 sobre n menos 1 factorial. ¿Está bien? Porque es el coeficiente que acompaña a la potencia n menos 1. Bien, de la serie de Taylor de esa función phi de z. Es la derivada n menos 1 sobre n menos 1 factorial. Bien, ahora, esa phi de z es en realidad f de z por z menos z0 a la n. Puedo calcular la derivada n menos 1 respecto de z n menos 1 veces, pero no la voy a poder especializar en z0, porque la derivada alrededor de z0 existe, porque es un punto singular aislado. Entonces puedo calcular la derivada con cualquier z alrededor del punto z0. No la voy a poder especializar en z0, pero sí puedo calcular su límite, como antes. Entonces, el a sub menos 1 me va a quedar igual a 1 sobre n menos 1 factorial por la derivada n menos 1 respecto de z n menos 1 veces por z menos z0 a la n por f de z. ¿Ven? La derivada es n menos 1, pero la potencia que multiplica f es n, porque era lo que yo quería eliminar del denominador. Así que ese es el residuo de este que es un polo de orden n. Se puede probar igual que antes. El límite de la función me da infinito, cuando z tiende a z0. Y cuando multiplico por z menos z0 a la n, el límite cuando z tiende a z0 me da directamente el a sub menos n, que es distinto de 0. Por eso sé que es un polo de orden n. Pero acá, ese límite que me sirve para saber que es un polo de orden n, no me sirve para el cálculo del residuo. Acá tengo que hacer este límite de la derivada n menos 1. Así que tenemos que es un polo de orden n cuando la serie de Laurent empieza en el coeficiente a sub menos n. Los anteriores son 0. Y el polo lo tengo que sacar con este límite. Si yo ya tengo la serie de Laurent, la tengo a la vista, directamente voy a buscar el a sub menos 1 y digo, ese es el residuo. Así que están los dos casos. Tengo la serie, me fijo en qué coeficiente empieza y ese es el orden del polo.
Y para encontrar el residuo voy a buscar el coeficiente de la potencia menos 1. No tengo la serie, tengo la función. Bueno, tengo que calcular el límite para ver que me da infinito. Primero el límite de la función y después el límite de este producto. Si eso me da distinto de 0, ya sé que es un polo de orden n. No me sirve para el residuo como me servía para el polo de orden 1, pero sí me sirve para saber qué orden es el polo. ¿Y cómo consigo el residuo? Con este límite. Bien. Y el cuarto caso sería tener infinitos coeficientes distintos de 0 para los índices negativos. No digo todos, sino infinitos. Puedo tener todos los de índice impar negativo ser 0, pero todos de índice impar negativos, los de par negativos, pueden ser distintos de 0. Tengo infinito. Lo importante es que no se corten alguno como en el tercer caso, sino que hay infinitos, pero no puedo decir todos. Bueno, en este caso va a ser una singularidad esencial. Así que tenemos la singularidad que es evitable, el primer caso que vimos, todos los a sub menos n, 0, el polo de orden 1, el a sub menos 1 distinto de 0 y todos los otros de índice negativo 0. El tercer caso es el polo de orden n, que es el a sub menos n distinto de 0, todos los anteriores 0 y los que siguen no importa, pueden darme 0 o no. Y el cuarto caso, que haya infinitos términos de índice negativo que sean distintos de 0. Bien. Vamos a ver ejemplos. Analizar las singularidades de las siguientes funciones utilizando la serie de Laurent. Yo los puedo analizar, como ya lo habíamos visto antes, con los límites. Entonces, primer caso. Tenemos la función f de z igual a seno de z sobre z. Claramente vemos que el punto singular es el 0, así que vamos a desarrollarla en z0 igual 0. Pero ¿qué pasa? No voy a hacer las integrales ni las derivadas, sino que aprovecho que yo puedo el seno de z, como no tiene problemas, no tiene puntos singulares, tiene su serie de Taylor. Y la desarrollo en serie de Taylor, que esto es z menos 1 sobre 3 factorial por z al cubo, más 1 sobre 5, o sea, la serie del seno tiene todas potencias impares y va alternando el signo. Bien, ese es el desarrollo en z0. Por lo tanto, si yo ahora hago 1 sobre z por el seno de z, es 1 sobre z por esa serie de Taylor que teníamos, que como es convergente porque es la serie del seno, podemos distribuir el 1 sobre z. Y ahora distribuyo y ven, me queda 1 menos 1 sobre 3 factorial por z cuadrado, estoy dividiendo todo por z, más 1 sobre 5 factorial por z a la cuarta, etc. Y este sí, es el desarrollo de f de z en z0 igual 0. Es el desarrollo de Laurent. Así que, como se ve, comienza en el a sub 0, en el término independiente. No hay ninguna potencia negativa. Por lo tanto, esto es una singularidad evitable. ¿Ven? Todos los a sub n con n negativo son 0. Así que en z0 es una singularidad evitable. Y fíjense que yo hasta puedo de esta serie calcular el límite. El límite, cuando z tiende a 0, de seno de z sobre z, va a ser el límite, cuando z tiende a 0, de 1 menos 1 sobre 3 factorial z cuadrado, etc. Toda esta parte tiene alguna potencia positiva de z. Por lo tanto, cuando calculo el límite, cuando z tiende a 0, se hace 0. Y el límite es 1. Esta es la mejor demostración para que este cociente
el límite de z tendiendo a 0 de seno de z sobre z es 1, utilizando la parte de series. Bien. Vamos a ver otra. Así que acá tendríamos una singularidad evitable. Vamos a tomar f de z igual a z más 3 sobre z menos 2. Entonces, en este caso, la singularidad es en z igual 2. Así que yo quiero encontrar la serie de Laurent en 2. Bueno, esto se puede hacer de varias maneras. Como tengo el z más 3, escribo z menos 2 más 2 más 3. ¿Por qué? Porque el del denominador ya es una potencia de las que quiero calcular. Y acá tengo también la potencia que quiero calcular, que quiero del desarrollo. Entonces, agrupo los otros dos números que me quedaron y acá tengo z menos 2 más 5. Esto ya es potencia, esto es potencia y distribuyo el denominador. Con lo cual me quedo 1 más 5 sobre z menos 2. Esto mismo que está acá lo podría haber hecho dividiendo estos dos polinomios. Tienen el mismo orden y divido los polinomios. Y entonces me va a dar 1 como cociente y 5 va a ser el resto. Así que esto que me quedó acá de dos términos es la serie de Laurent de la función f de z. Quiere decir que acá tengo el a sub 0. El 5 es el que acompaña a la potencia menos 1. El 5 es el a sub menos 1. Y todos los otros son 0. Ya sea todos los otros de índice negativo me dan 0 y todos los otros de índice positivo también son 0. Lo que sí me interesa es que tengo el a sub menos 1 distinto de 0 y todos los otros de índice negativo 0. Así que acá tenemos, esta serie es la que representa la función alrededor del punto z0 igual 2. Bien, así que tenemos el a sub menos 1 es 5, el a sub n es 0 para todo n menor que menos 1, y lo que yo también les dije es que el a sub 0 es 1, que no me sirve acá para lo que estoy tratando, pero ese también es distinto de 0. Bien, por lo tanto tenemos un polo de orden 1. Es un polo de orden 1 porque tengo el a sub menos 1 distinto de 0 y todos los anteriores son 0. Bien. Tercer caso. Tomo la función z menos 1 sobre z al cubo. Claramente el punto singular es el 0. Entonces quiero desarrollar en potencias de z. Este ya es una potencia de z, pero esto es más simple. ¿Por qué? Porque esto es una potencia de z y esta es la potencia 0. Así que lo único que hago es distribuir el z al cubo como denominador y entonces obtengo 1 sobre z al cuadrado menos 1 sobre z al cubo. ¿Ves? Este es la serie de Laurent de la función f de z en z0 igual 0. Así que ahí tenemos, el a sub menos 1 es 0. El a sub menos 3 es distinto de 0. Vamos a poner el valor. El a sub menos 3 es menos 1. Podría haber también que el a sub menos 2 es 1. Pero lo importante es esto, que el a sub menos m es menor que 0. Acá tendría que decir para menos m menor que menos 3. O sea, para todos los anteriores al menos 3, los coeficientes me dan 0. El a sub menos 3 es distinto de 0, el a sub menos 2 es distinto de 0 y el a sub menos 1 es 0. Y en realidad, a partir del a sub menos 1 hacia la derecha, todos son 0. Pero lo importante es que el a sub menos 3 es distinto de 0 y los anteriores son 0, por eso sé que es un polo de orden 3. Y con este calculo el residuo. Que yo teniendo la serie no necesito hacer el límite de la derivada de nada. Voy a buscar el coeficiente de la potencia menos 1. Bueno, no lo escribimos acá, pero
de acá yo puedo sacar que el residuo de esta función en el 0, esto es 0. O sea, puedo tener un residuo igual a 0 y no ser una singularidad evitable. Si es evitable, el residuo es 0. Pero puedo tener un residuo igual a 0 y la singularidad, en este caso, es un polo de orden 3. Bien, el cuarto caso era que todos los coeficientes, que infinitos coeficientes de índice negativo me dan distinto de 0. Vamos a tomar esta función e elevada a la 1 sobre z al cubo. No voy a calcular los coeficientes con las integrales, no puedo hacerlo utilizando geométrica, entonces lo que vamos a aprovechar es el desarrollo de la exponencial, el desarrollo de Taylor de la exponencial. O sea que yo sé que si yo llamo R a 1 sobre z al cubo, e a la R, su desarrollo va a ser 1 más R más 1 sobre 2 factorial por R cuadrado, más 1 sobre 3 factorial por R cubo, porque si no pensamos que el R es 1 sobre algo, el R es una variable, ese es el desarrollo de la exponencial en el Z0 igual 0. Son todas potencias positivas, porque es una serie de Taylor. Empieza en el 1 y a partir de ahí tengo las potencias positivas. Pero yo ahora lo quiero hacer en R igual 1 sobre Z al cubo. Así que reemplazo en esa serie el R por 1 sobre Z al cubo. Entonces me va a quedar 1 más 1 sobre Z al cubo más 1 sobre 2 factorial por 1 sobre Z al cubo, todo esto al cuadrado, porque ven que tengo el R al cuadrado, después será con el R al cubo y así siguiendo. Entonces, ¿cómo me queda la serie? De esta forma. El 1, que es el término independiente, más 1 sobre 3z al cubo, más 1 sobre 2 factorial por 1 sobre z a la sexta. Ven que los coeficientes que son distintos de 0 son los de donde el índice es múltiplo de 3. Acá no tengo los múltiplos de, bueno, algunos de 2 sí, pero me falta el z al cuadrado, el z a la quinta, el z a la cuarta, o sea, hay un montón que son 0, pero hay infinitos que son distintos de 0. Todos los de índice negativo, pero múltiplo de 3. Así que esta es una singularidad esencial. Bien. Bueno, y el residuo en este caso es 0, porque el A sub menos 1 es 0. Así que tengo otro caso que no es una singularidad evitable y sin embargo también me dio 0 el residuo.